La enseñanza a través de proverbios es una de las formas de instrucción más antigua que existe. En una época donde los libros eran pocos y donde la instrucción académica era muy escasa, la mente podía ser más fácilmente atrapada por medio de frases cortas, pero al mismo tiempo llenas de sabiduría. El libro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, conocido como el libro de Proverbios, es precisamente una colección de tales frases, de dichos sentenciosos, frases cortas de fácil memorización, todas inspiradas por el Espíritu Santo y con el propósito de dar sabiduría al simple y al ignorante y hacer que el que ya es sabio sea más sabio. Vamos al libro de Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 6, para que veamos en el mismo prefacio del libro cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró esta porción de las Sagradas Escrituras. Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Pero ahora noten, no solamente va dirigido el libro a los jóvenes y a los simples, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Un hombre verdaderamente sabio sabe que no sabe todo lo que debe saber. Ese es un hombre sabio. Un hombre que sabe que no sabe todo lo que debe saber. Decía ese gran ministro de Dios del siglo pasado, Charles Spurgeon, que mientras más grande es la luz, más grandes son las tinieblas que la circundan. Mientras más sabio es un hombre, más conoce las cosas que aún no conoce. Así que mientras el ignorante sufre de presunción y se cree autosuficiente, el sabio mantiene en todo momento la actitud de ser enseñado, sabiendo que, como dice el mismo libro de Proverbios en el capítulo 12, versículo 1, que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Uno de los tópicos que se trata abundantemente en el libro de Proverbios es precisamente el de la simpleza, un mal que esta obra inspirada intenta remediar, proveyendo a sus lectores, sobre todo a los jóvenes, la sabiduría que traerá prudencia a sus vidas, esa sabiduría que les permitirá conducirse de tal manera que agraden a Dios y sean útiles a su propia generación. La semana pasada iniciamos una serie de estudios acerca de este tema, el hombre simple, y nuestro propósito no es únicamente el de identificar este mal que la Biblia define como simpleza, sino también proveer la instrucción necesaria para que podamos librarnos de ese mal. Hermanos, nuestro deseo con esta serie no es hacernos sentir miserables. Y algunas de las cosas que vamos a estar viendo aquí probablemente traigan a nuestra memoria errores que hemos cometido en el pasado, simplezas de las cuales ahora probablemente estamos cosechando algunos resultados. Pero nuestro deseo, hermanos, no es hacer sentir a la congregación miserable. Nuestro deseo es que podamos corregir en el futuro para que podamos llegar a ser sabios. Nuestro deseo es equipar a los santos por medio de estas instrucciones para que identifiquemos cuáles son nuestras áreas débiles. Porque tal vez alguno pueda decir aquí, bueno, yo no soy un simple, pero tengo áreas en mi vida en las que he actuado con simpleza. O puede ser que alguno diga, bueno, de acuerdo a lo que se ha estado diciendo, yo llego a la triste conclusión de que soy un hombre simple. Bueno, ¿cuál es el remedio que Dios nos provee en su palabra para que podamos llegar a ser sabios y prudentes? Una de las virtudes de la ley de Jehová que el salmista menciona en el Salmo 19 es que hace sabio al sencillo, y la palabra hebrea que se traduce allí, sencillo, es la misma que aparece en Proverbios y que se traduce simple. La ley de Jehová hace sabio al simple.
hermanos, hay remedio para la simpleza. Y ese remedio se encuentra únicamente en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Es Dios quien da la sabiduría, pero esa sabiduría que Dios da no viene a nosotros en un vacío, sino en el contexto de la enseñanza de la palabra de Dios. Hay personas que leen en el libro de Santiago que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y es verdad, debemos pedirle a Dios sabiduría, pero debemos saber al mismo tiempo que cuando pedimos sabiduría, debemos usar también los medios que Dios ha diseñado para proveer sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 7. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Dios quien da la sabiduría. ¿Y cómo da Dios sabiduría? Por medio de la búsqueda incesante del conocimiento que Él nos ha revelado en su palabra. Debemos aclarar que cuando hablamos de sabiduría aquí, no estamos entendiendo esa palabra en la manera en que los filósofos del mundo la entienden. Estamos hablando más bien de ese conocimiento del que habla Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Un conocimiento que no solo nos guía a la puerta de la salvación, sino que nos equipa para una vida útil y bienaventurada. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol Pablo a su hijo en la fe: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que el hombre de Dios sea maduro, es la idea. La semana pasada nos limitamos a considerar la descripción y el destino del hombre simple. Vimos que en el libro de Proverbios se resaltan dos características que delatan la simpleza. En primer lugar, el hombre simple es crédulo. No creyente, sino crédulo. En Proverbios capítulo 14, versículo 15, Salomón nos dice que el simple todo lo cree, a diferencia del hombre sabio y prudente que mira bien sus pasos, que considera y medita con cuidado la información que escucha y la fuente de donde viene la información. Este hombre prudente no se deja convencer con facilidad por lo que todo el mundo dice. Pero ¿qué sucede con el simple? Que el simple no medita y por ello se deja engañar y seducir con mucha facilidad. El simple no posee un filtro moral y espiritual que le permita discernir las sutilezas del error y la maldad. He ahí, hermanos, la primera característica del hombre simple. El simple es crédulo. En segundo lugar, dijimos la semana pasada que el simple tiene la vista corta. El simple tiene la vista corta. En Proverbios 22:3 encontramos otro contraste entre el hombre simple y el hombre prudente. Del prudente se dice que tiene la capacidad de ver el mal antes de que le explote en la cara y por lo tanto puede esconderse a tiempo. Pero el simple no posee esa capacidad y termina recibiendo el daño. Dice Proverbios 22:3. El avisado, el prudente, ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
Las personas simples solo ven el mal cuando es demasiado obvio o cuando ya lo tienen encima, pero se les hace muy difícil discernir las sutilezas del error o percibir de antemano las consecuencias que vendrán sobre ellos si continúan transitando por ese camino en particular. Y cuando el prudente llama al hombre simple y le dice, mira, tú no debes continuar haciendo esto o aquello, generalmente el hombre simple replica, ¿y qué tiene eso de malo? Aclaro, no es que todo el que pregunte qué tiene eso de malo es un simple. Lo que estoy diciendo es que el hombre simple se caracteriza porque no discierne fácilmente el mal y por lo tanto él ve al prudente como un exagerado. Él no puede percibir el mal, así como el prudente lo percibe. ¿Cuál es el destino del hombre simple? La semana pasada dijimos básicamente dos cosas. En primer lugar, que el hombre simple cosechará en el presente las consecuencias de su simpleza en cada área de su vida. Pero al mismo tiempo vimos lo que es peor, que el simple corre el peligro de cosechar en la vida venidera una desgracia eterna. Como el hombre simple tiene la vista corta, solo vive para el presente, sin prepararse para la eternidad, y debido a su simpleza rechaza el evangelio como una cosa sin importancia. Él tiene otros asuntos más importantes en los cuales ocupar su pensamiento. Pero un día su corazón dejará de latir, se presentará delante de Dios y recibirá las consecuencias de su simpleza por siglos y siglos. Este hombre no se preparó para encontrarse con Dios. He ahí, hermanos, la descripción y el destino del hombre simple. En la tarde de hoy nos dedicaremos a establecer algunos principios que nos ayudarán en nuestra tarea de prepararnos para el futuro, manteniendo en todo momento una vida cristiana balanceada. Ya vimos que el hombre simple no se prepara para el mal que puede venir mañana y termina recibiendo el daño. Si queremos ser prudentes, debemos aprender a mirar hacia adelante, a prever las consecuencias que pueden venir sobre vosotros mañana. Pero antes de enfocar este aspecto de la prudencia, a lo cual nos dedicaremos los próximos domingos, es necesario, oigan bien hermanos, es necesario que establezcamos algunos principios de la palabra de Dios que nos ayudarán a mantener una vida balanceada, una vida cristiana balanceada, en la medida en que nos equipamos para el porvenir. Y quiero reconocer una vez más que estamos basando esta serie de sermones en una serie que el pastor Jim Hofstetler predicó hace unos años atrás acerca de este mismo tema en la Iglesia Bautista Reformada en Grand Rapids, Michigan. Bien, ¿cuál es el primer principio que debemos tener presentes en el momento en que nos preparamos para el porvenir? Bueno, en primer lugar, debemos reconocer la tensión que existe en la Biblia, por supuesto. Debemos reconocer la tensión que existe entre mirar hacia adelante, planificar, ser prudente por un lado y al mismo tiempo vivir un día a la vez. Debemos reconocer en este tema que hay una tensión que tenemos que aprender a manejar. ¿Entre qué y qué? Entre mirar hacia adelante, planificar, ser prudente por un lado y por otra parte vivir un día a la vez. Hermanos, existe una santa tensión, una tensión bíblica entre la enseñanza que hemos dado de considerar nuestros pasos, de planificar para el futuro y al mismo tiempo de que debemos vivir un día a la vez, sin afanarnos por el mañana. Ahora noten que estamos hablando de tensión, no de contradicción. Estamos diciendo que hay una tensión, no una contradicción. Estas enseñanzas no se contradicen entre sí, pero generan una tensión que debemos aprender a manejar para no caer en extremos. Vayan conmigo por un momento al libro de Proverbios, capítulo 6, los versículos 6 al 8. Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8.
Este capítulo inicia con una amonestación contra la pereza. Dice en el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Decía Séneca, el famoso filósofo del pasado, que es una vergüenza dejar de aprender lecciones morales de los animales pequeños. Es una vergüenza, dice Séneca, dejar de aprender lecciones morales de los animales pequeños. Y Salomón nos dice aquí que las hormigas, esos animalitos tan pequeños e insignificantes que a veces nuestros hijos se ponen a observarlos y antes de que lleguen a su destino lo hacen así. Esos animalitos tan pequeños e insignificantes, dice Salomón, tienen muchas lecciones que enseñar al hombre perezoso e imprudente. Lecciones que dan al hombre sabiduría. Las hormigas no tienen quien dirija sus pasos, dice Salomón. Las hormigas no tienen quien las supervise. Las hormigas no tienen que darles cuenta a nadie y sin embargo trabajan con diligencia en el verano para que en el invierno haya alimento que comer. Las hormigas planifican para el futuro. Planifican para el futuro. Nosotros que vivimos en un país tropical donde solo hay dos estaciones, día de lluvia y día de calor. Aquí no hay invierno, verano, nada de eso. Nosotros que vivimos en este contexto no podemos entender del todo la figura que Salomón está usando aquí. Pero imagínense los problemas que tienen que enfrentar las hormigas que viven en países donde realmente hay invierno, donde los meses de invierno lo que hay es una capa de hielo. Las hormigas tienen mucho problema. La planificación para el futuro en esos países es lo que marca la diferencia de la vida y la muerte para ellas. Salomón dice que el hombre sabio es aquel que hace lo mismo que las hormigas. Se prepara de antemano para las eventualidades que pueden venir mañana. El avisado, el prudente, ve el mal, no cuando lo tiene encima, no cuando se le ha explotado en la cara. Él ve el mal cuando todavía tiene tiempo para buscar un refugio, pero el simple pasa y recibe el daño. El simple no planifica, no imita a las hormigas en esto. Ahora bien, esta es la primera cara de la moneda, pero comparemos esta enseñanza de Proverbios 6 con la enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y así sigue el Señor hablando del afán y la ansiedad. Y finalmente en el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Ven, hermanos, la tensión de las que le hablaba hace un momento? Por un lado se nos dice que debemos imitar a las hormigas y que debemos planificar para el futuro. Pero por el otro lado ahora nos dice el Señor que no debemos afanarnos por el día de mañana, que debemos vivir un día a la vez. ¿Acaso no hay una contradicción en esto? No, hermanos, no hay ninguna contradicción, aunque sí hay una tensión. Salomón está enfocando el asunto de prepararse para el día de mañana, mientras el Señor prohíbe angustiarse por el mañana. Salomón nos dice, prepárate para el mañana. Cristo nos dice, no te angusties por el mañana. Ahora, prepararse por el mañana no es lo mismo que angustiarse por el mañana. Vamos a Lucas, capítulo 12, el pasaje paralelo de Mateo 6, ya que allí el contraste es mucho más claro. Lucas capítulo 12, versículo 29.
En el mismo contexto del afán y la ansiedad, dice el Señor, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, y aquí está la explicación, ni estéis en ansiosa inquietud. La Biblia prohíbe tajantemente el afán y la ansiedad, pero la Biblia no prohíbe que hagamos planes para el futuro. De hecho, nos dice que es una imprudencia, que es una simpleza no planificar para el futuro. Así que no hay contradicción alguna entre ambas enseñanzas, aunque es indudable que sí existe una tensión que debemos aprender a manejar. Debemos aprender a manejar esa tensión. Hermanos, escuchen bien, hermanos amados, escuchen bien, porque esto es muy sutil. Es un error basarse en Proverbios capítulo 6 para justificar una vida ansiosa, dedicada completamente a los afanes de este mundo. Hermanos, eso no es prudencia, eso es mundanalidad. Y la Biblia condena tajantemente esa visión terrenal de la vida. Pero también es un error basarse en Mateo capítulo 6 para dejar de hacer planes para el futuro. Es un error, un grave error, basarse en Mateo capítulo 6 para dejar de hacer planes. Hermanos, solo se puede alcanzar una vida piadosa cuando aprendemos a manejar esas tensiones que aparecen continuamente en la enseñanza bíblica. Debemos planificar, aunque siempre recordando que hay cosas que no podemos prever y que nuestras vidas están realmente en las manos de Dios. Ahora, hermanos, ¿en las manos de qué Dios? En las manos de un Dios santo, bueno y todopoderoso, que ha hecho un pacto con sus hijos de no volverse atrás de hacernos bien. Así que mientras tanto seremos responsables, vamos a planificar, vamos a prever hasta donde podamos, pero siempre recordando que el punto final está en las manos de nuestro Dios. He ahí entonces, hermanos, el primer principio que debemos tomar en cuenta. Hay que reconocer que existe una tensión entre el mirar hacia adelante y el vivir un día a la vez. En segundo lugar, debemos reconocer que existe también una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En este asunto de planificar para el futuro, en este asunto de prever lo que viene adelante, hay una tensión entre la soberanía de Dios, por un lado, y la responsabilidad del hombre. Y en muchos sentidos, esto se encuentra íntimamente relacionado con el punto anterior. De hecho, la clave, oigan bien, la clave, la llave maestra para aprender a manejar la tensión que hablábamos hace un momento entre la planificación para el futuro y la lucha contra la ansiedad es precisamente esta: reconocer la tensión bíblica entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y en la escuela de Salomón, esa escuela de sabiduría, se incluye esa materia en el currículum. En la escuela de Salomón se da esa materia. No se puede llegar a ser un hombre sabio hasta que no se aprende a manejar esa tensión. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hermanos, cuán inescrutable es la enseñanza contenida en esa breve frase. Cuánta sabiduría en tan pocas palabras. El hombre piensa su camino, pero Jehová es el que endereza sus pasos. Como bien señala Charles Bridge, un hombre sin voluntad es una máquina. Un Dios que no es inmutable en su propósito deja de ser Dios.
Entonces aquí tenemos a un hombre con voluntad y a un Dios soberano. El hombre posee capacidad de razonar y de determinar por dónde él desea andar. El hombre tiene esa capacidad, Dios se la dio, de razonar y de decir: yo decido ir por aquí en vez de ir por allí. Pero Dios es soberano, Él está sentado en su trono y Él posee la capacidad de enderezar los pasos del hombre y dirigirlos conforme a su soberana voluntad. Y si todo eso es inescrutable, más aún es el pensar que todo eso Dios lo hace sin destruir nuestra libertad y sin echar a un lado nuestra responsabilidad. He ahí, hermanos, la tensión bíblica. Dios es soberano, el hombre es responsable. Proverbios capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para la batalla, pero es Jehová el que da la victoria. ¿Qué debe hacer un buen militar cuando está a punto de enfrentar un ejército enemigo? Él debe prepararse para la batalla. Sin embargo, usando por supuesto el lenguaje de la época, cuando los caballos jugaban un papel importante en las luchas armadas, Salomón nos dice que no importa cuán bien equipado esté el ejército, es Dios quien da la victoria. ¿Qué debían hacer entonces los guerreros de Israel? ¿Irse a la guerra a pie? Por supuesto que no. Eso no es lo que el texto está tratando de enseñar. Debemos hacer un uso sabio y prudente de los medios que Dios ha provisto para alcanzar nuestro propósito, cualquiera que sea. Pero no debemos poner nuestra confianza en los medios. Esa es la enseñanza del texto. El militar debe prepararse para la batalla. Él debe poner a sus caballos a funcionar en medio de la batalla. Sin embargo, no debe confiar en sus caballos. Como dice un santo del pasado: usa los medios, pero no los idolatres. Usa los medios, pero no hagas de ellos un Dios. En el Salmo 33 encontramos un buen comentario de la enseñanza bíblica de Proverbios 21. Capítulo 33, versículo 10. Esto está íntimamente relacionado con lo que el hermano Marcos estaba enseñando esta mañana. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Vean el versículo 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Qué dice el salmista? Nuestra alma espera en Jehová, no en los medios. Pero eso no quiere decir que no usemos los medios. Hermanos, hay una tensión aquí y debemos aprender a vivir en medio de esa tensión. En el medio, no en un extremo ni en el otro. Ese es el problema que tienen los hipercalvinistas por un lado y los arminianos por el otro lado, que han querido eliminar esa tensión bíblica entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Y qué han hecho? Que han caído en extremos. El hipercalvinista confía tanto y tanto en la soberanía de Dios para la salvación de los pecadores,
que ni siquiera se preocupa por predicar el evangelio a los perdidos. Si están predestinados para salvarse, se salvarán como quiera. ¿Para qué entonces predicarles? El arminiano, el otro extremo, ha puesto tanto énfasis en la responsabilidad humana que ha destruido por completo la soberanía de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña a vivir en medio de esa tensión sin caer en ninguno de los dos extremos. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue un hombre muy balanceado en ese sentido. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 9 que la salvación depende enteramente de Dios, que tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia, y al que quiere endurecer, Dios endurece. Así que no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios es soberano. Pero entonces, el mismo apóstol Pablo nos dice en el capítulo siguiente de Romanos: ¿cómo pues invocarán los pecadores a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿En cuál grupo situamos al apóstol Pablo? ¿Era Pablo un hipercalvinista? Por supuesto que no. El apóstol Pablo está diciendo: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Era Pablo entonces un arminiano? Por supuesto que no. Pablo no encajaba en ninguno de esos dos grupos. Él aprendió a vivir en medio de esa tensión. Él era un cristiano balanceado. Escribiendo a Timoteo, dice el apóstol Pablo: todo lo soporto por amor a los escogidos. Qué raro eso. Si son escogidos, Pablo, se van a salvar como quiera. No, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pero esta enseñanza no se aplica únicamente a este asunto de la salvación. Hermanos, el creyente debe aplicarlo en todas las áreas de su vida. Hermanos amados, escuchen esto: el hombre que no aprende a vivir en medio de esas dos enseñanzas bíblicas no podrá crecer en sabiduría y tendrá una vida muy miserable. Dios es soberano, el hombre es responsable. En mi responsabilidad usaré los medios necesarios para obtener el fin que busco, pero siempre recordando que la victoria es del Señor. Si a Él le place, Él usará los medios para concederme la petición de mi corazón. Él usará los medios que yo estoy usando para concederme la petición de mi corazón. Pero si no hago uso de los medios y aún así creo que Dios hará lo que yo deseo, entonces estoy demostrando que soy un presuntuoso. No, pastor, pero yo estoy orando por eso. Sí, pero ¿qué estás haciendo para obtener aquello por lo cual estás orando? Porque si no estás haciendo nada, ni siquiera aquello que está a tu alcance y que es tu responsabilidad, hermanos, eso no es fe, eso es presunción. Eso es presunción. Hay muchas personas que piensan que el hacer planes para el futuro es desconfiar de la providencia divina, que eso es falta de fe. Y hasta tienen un texto bíblico. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13. Estos hermanos se basan en Santiago 4, 13 al 16 para sostener el punto de que los cristianos no deben hacer planes para el futuro. Dice Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora
os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Hermanos, ¿está condenando Santiago en este pasaje la prudencia o está condenando la jactancia? ¿Qué es lo que Santiago está condenando en el texto? ¿La prudencia o la jactancia? Santiago está amonestando severamente a todos aquellos que hacen sus planes con arrogancia, aquellos que hacen planes sin depender de Dios en sus asuntos, como si nuestras vidas no estuviesen completamente en sus manos. Y no solo nuestras vidas, las circunstancias que hay a nuestro alrededor están en sus manos. Todo está en la mano de Dios. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Santiago nos dice el versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, si esa es su voluntad, viviremos y haremos esto o aquello. Es si el Señor quiere que seguiremos viviendo incluso. Si el Señor quiere, es si el Señor quiere que haremos esto o aquello. Si el Señor no quiere, no importa cuánto planifiquemos, el asunto no tendrá éxito. Si el Señor no quiere, no importa lo que usted haga o deje de hacer, no importa las influencias que tenga donde usted la quiera tener, no tendrá éxito porque Dios no quiso. Ahora, sí le aseguro que si usted no planifica y no hace un uso sabio de los medios, tampoco logrará nada. Las dos cosas están en la palabra de Dios. Ambas verdades están ahí y debemos vivir a la luz de ambas para no caer en extremos. Tercer principio. Faltan dos y esto ya los veremos bien brevemente. Al menos eso creo yo. Tercer principio. Al planificar para el futuro, siempre que uno planifica para el futuro piensa hacerse un seguro de vida, tener su vejez asegurada, casa propia, buen carro, etc. Y eso no está mal, pero escuche esto. Al planificar para el futuro debemos recordar que la verdad y la sabiduría son más valiosas que las riquezas. Al prepararnos para el futuro, recordemos, la sabiduría y la verdad son más valiosas que las riquezas. Proverbios capítulo 4. Versículo 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Salomón está diciendo, antes que nada, ante todo adquiere sabiduría, y pon esa sabiduría por encima de todas tus posesiones. Proverbios capítulo 8, versículos 10 y 11. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor. Hermanos, escuchen esas palabras y pídanle al Espíritu de Dios que las grabe en sus corazones, porque nuestras mentes terrenales dicen que eso es mentira. Usted está diciendo que sí con la cabeza, pero su cabeza y su corazón dicen, eso no es verdad, eso no es verdad. Es mejor tener una cuenta en el banco. Pero ¿sabe qué dice Proverbios? Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear, cualquier cosa que usted pueda desear, no es de compararse con ella. Versículo 19, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Hermanos, es mejor ser sabio a ser un rico tonto.
Es mejor ser sabio a ser un rico necio. La sabiduría es muchísimo, muchísimo, muchísimo más importante que las riquezas. La sabiduría y la verdad, dice la Biblia, están muy por encima de la plata o el oro en importancia. Son cosas que no se pueden siquiera comparar. Por tanto, cuando estemos haciendo planes para el futuro, cuídate de no sacrificar lo más por lo menos. ¿Cuántas personas, al hacer sus planes para el futuro, han tomado por un camino que finalmente ha destruido sus almas, porque ese camino pintaba mejor económicamente, y han destruido sus almas? Joven, escúchame con atención, tú que estás comenzando ahora en el camino de la vida, y muchas oportunidades se están abriendo. Esta es una iglesia llena de gente profesionales, muchos jóvenes que están en la universidad y están comenzando a recibir ofertas aquí y allá. Escuchen bien, si en el camino de la vida llegas a una encrucijada donde hay dos caminos opuestos entre sí, uno tiene un letrero que dice hacia las riquezas y el otro dice hacia la sabiduría, lo que Salomón está diciendo es: no cometas la locura y la insensatez de tomar por el camino de las riquezas. Puede ser que te encuentres por un camino que diga sabiduría y riqueza, pero si alguna vez te encuentras con esa encrucijada, sabiduría, riqueza, Salomón dice: no cometas la locura, no seas tan tonto de tomar por el camino de las riquezas, porque el oro y la plata no pueden compararse con la sabiduría. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor, una vez más, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ellas. Hermano, piensa en un momento en algo material, por supuesto, que alguna vez tú has deseado en tu vida tener. Piénsalo, cualquier cosa. Una casa propia y amplia, en buen sitio. Una buena planta, un buen carro. Piensa, cualquier cosa que alguna vez en tu corazón has llegado a desear. ¿Sabe lo que dice Salomón? Si colocas eso en una balanza y en el otro lado pones la sabiduría pesa más. No hay nada que se pueda comparar con ella. Hermanos, es muy importante tener esa perspectiva. ¿Saben por qué? Porque nadie obtendrá la sabiduría si no la valora de ese modo. Dios ha decretado que un hombre no obtenga la sabiduría si no la valora más que el dinero. No la va a tener. Dios se encargará de que usted sea un necio toda su vida. Dios ha dicho en su palabra que Él no va a dejar, Él no lo va a permitir que una persona que ama las riquezas llegue a ser sabio. Dios no lo va a permitir. Eso no puede ser. Eso es un imposible. ¿Qué dice Proverbios capítulo 2? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. Solo encontrarán la sabiduría aquellos que la buscan como el materialista y el codicioso buscan la plata. Dios ha determinado eso.
que solo encontrarán la sabiduría como el individuo avaro, el codicioso, rico macpato. Como ese individuo busca la plata, así tú debes buscar la sabiduría. De lo contrario, dice Dios, no la encontrarás. ¿Saben qué dijo Cristo? Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y menospreciará al otro. Ninguno que ama la plata se topará con la sabiduría. Ninguno. No ha habido nadie, dice el Señor en otras palabras, que haya podido lograr semejante hazaña. ¿Y cuál es la hazaña? Ir detrás del dinero y detrás de la sabiduría de Dios al mismo tiempo. No ha habido en toda la historia del hombre una sola persona en el universo entero que haya logrado semejante hazaña. Mi amigo, mi hermano, es una o la otra. Aunque ¿saben algo? Muchas veces persiguiendo una se encuentra la otra, pero no ocurre al revés. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchos hombres que han ido detrás de la sabiduría han encontrado la riqueza también, como le pasó a Salomón. Dios se le apareció y le dijo, pídeme lo que tú quieras. ¿Y qué le pidió él? Sabiduría. Le pudo haber pedido muchísimas cosas, pero él pidió sabiduría. ¿Y saben qué le dijo Dios? Te voy a dar sabiduría y te voy a dar todo lo que tú no me pediste. Ahora, lo que no ocurre es lo contrario, que una persona vaya detrás de las riquezas y encuentre la sabiduría. Eso es imposible. Eso es imposible. Noten lo que dice el mismo texto de Proverbios 3 que leímos hace un momento. Dice que la sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas. Sin embargo, dice en el versículo 16, largura de días está en su mano derecha, en la mano derecha de la sabiduría, y en su izquierda riquezas y honra. No siempre el sabio se hace rico, pero muchas veces los hombres sabios encuentran las riquezas en el camino de la sabiduría. Ahora, lo que nunca sucede es que un hombre ame las riquezas y se haga sabio. Eso nunca ocurre. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, dice que raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando alguno, se extraviaron de la fe, se convirtieron en insensatos. Una persona que se aleja de Dios es un necio, y dice, la codicia aleja al hombre de Dios, lo convierte en un necio. Se alejaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso es que Proverbios 23:4, un libro dedicado a la sabiduría, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. En otras palabras, es una imprudencia querer ser rico. Es una imprudencia no ser rico. Hay muchos ricos que son prudentes. De hecho, muchos llegaron a ser ricos por ser prudentes. Ahora, lo que es una imprudencia es amar la riqueza. Así que al planificar para el futuro, recuerda eso, hermano, la verdad y la sabiduría son más valiosas que las riquezas. Y finalmente, al planificar para el futuro, debemos recordar que Dios ha dado a todos los hombres diferentes dones, talentos y llamamientos. Al planificar para el futuro debemos recordar que Dios ha dado a los hombres diferentes dones, talentos y llamamientos. Mateo capítulo 25, versículo 14 al 18. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ustedes conocen el resto de la historia. El Señor vino a pedir cuentas y por supuesto premió a los 2 primeros y condenó al otro. No lo condenó por tener un solo talento,
sino porque ese talento que tenía no lo puso a producir. Ahora, ¿cuál es el punto que el Señor desea enfatizar aquí? Que el Señor ha repartido diferentes dones y talentos a cada uno, y por lo tanto diversas responsabilidades. Todos tenemos el deber de usar los dones que el Señor nos dio. Todos tenemos la responsabilidad de usar las oportunidades que el Señor nos dé, pero no todos obtendrán los mismos resultados. Hermanos, no todos los hombres tienen la misma capacidad, y de hecho no todos los hombres han vivido en las mismas circunstancias. Nunca será el deber de un cristiano ejercitar un don que no ha recibido, o cumplir con cierta tarea para lo cual no fue capacitado. Hermanos, no es la voluntad de Dios que todos los hombres alcancen los mismos resultados. Esa no es la voluntad de Dios. Algunos harán todo lo que esté a su alcance, serán hombres sabios, prudentes, y producirán 2 talentos con los 2 talentos que el Señor le dio. Otro por allá hará lo mismo, será sabio, prudente, y producirá 5 talentos con los 5 que el Señor le dio. Y cuando el Señor venga, ¿qué le dirá al que tenía 5 y produjo 5? Bien, buen siervo y fiel. ¿Y qué le dirá al que solo tuvo 2 y produjo 2? Le dirá exactamente lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Así que debemos planificar para el futuro, pero no debemos perder esto de perspectiva. Dios no ha dado a todos la misma capacidad ni las mismas circunstancias. Ahora sí nos ha dado a todos la responsabilidad de poner a producir lo que Él nos dio. He aquí, hermanos, los principios que debemos tomar en cuenta para conservar un balance bíblico en la medida en que planificamos para el porvenir. Que aprendimos hoy. En primer lugar, debemos reconocer que existe una tensión entre mirar hacia adelante, planificar, ser prudente, pero al mismo tiempo no afanarnos por el día de mañana y vivir un día a la vez. En segundo lugar, debemos reconocer que hay una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Debemos recordar que la verdad y la sabiduría son más valiosas que las riquezas, y finalmente que Dios no ha repartido a todos la misma capacidad. Hermanos, que el Señor nos ayude a mantener ese balance de manera que lleguemos a ser conocidos como hombres prudentes, como hombres previsores, hombres que planifican para el mañana, pero al mismo tiempo hombres que no se dejan cargar de ansiedad por el futuro. Vamos a orar. Bendito Señor, Jehová Dios Todopoderoso, gracias te damos hoy al finalizar este día aquí en la congregación. Gracias por habernos dado la oportunidad de pasarnos este día meditando en tus caminos. Gracias, oh Señor, por permitirnos alejarnos del bullicio de esta vida presente y dedicarnos al cuidado y al cultivo de nuestra piedad. Ahora, oh Señor, queremos suplicarte que tu Santo Espíritu tome las enseñanzas que hemos aprendido hoy de tu palabra y nos ayude a aplicarlas en nuestra vida diaria. Padre, guárdanos de un corazón codicioso, guárdanos, oh Señor, de la necedad de este mundo, y ayúdanos a llegar a ser hombres sabios y prudentes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza a través de proverbios es una de las formas de instrucción más antigua que existe. En una época donde los libros eran pocos y donde la instrucción académica era muy escasa, la mente podía ser más fácilmente atrapada por medio de frases cortas, pero al mismo tiempo llenas de sabiduría. El libro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, conocido como el libro de Proverbios, es precisamente una colección de tales frases, de dichos sentenciosos,
frases cortas de fácil memorización, todas inspiradas por el Espíritu Santo y con el propósito de dar sabiduría al simple y al ignorante y hacer que el que ya es sabio sea más sabio. Vamos al libro de Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 6, para que veamos en el mismo prefacio del libro cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró esta porción de la Sagrada. Hacíamos una serie de estudios acerca de este tema, el hombre simple, y nuestro propósito no es únicamente el de identificar este mal que la Biblia define como simpleza, sino también proveer la instrucción necesaria para que podamos librarnos de ese mal. Hermanos, nuestro deseo con esta serie no es hacernos sentir miserables. Y algunas de las cosas que vamos a estar viendo aquí probablemente traigan a nuestra memoria errores que hemos cometido en el pasado, simplezas de las cuales ahora probablemente estamos cosechando algunos resultados. Pero nuestro deseo, hermanos, no es hacer sentir a la congregación miserable. Nuestro deseo es que podamos corregir en el futuro para que podamos llegar a ser sabios. Nuestro deseo es equipar a los santos por medio de estas instrucciones para que identifiquemos cuáles son nuestras áreas débiles. Porque tal vez alguno pueda decir aquí, bueno, yo no soy un simple, pero tengo áreas en mi vida en las que he actuado con simpleza. O puede ser que alguno diga, bueno, de acuerdo a lo que se ha estado diciendo, yo llego a la triste conclusión de que soy un hombre simple. Bueno, ¿cuál es el remedio que Dios nos provee en su palabra para que podamos llegar a ser sabios y prudentes? Una de las virtudes de la ley de Jehová que el salmista menciona en el Salmo 19 es que hace sabio al sencillo, y la palabra hebrea que se traduce allí, sencillo, es la misma que aparece en Proverbios y que se traduce simple. La ley de Jehová hace sabio al simple. Hermanos, hay remedio para la simpleza. Y ese remedio se encuentra únicamente en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Es Dios quien da la sabiduría, pero esa sabiduría que Dios da no viene a nosotros en un vacío. Sagradas Escrituras, Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Pero ahora noten, no solamente va dirigido el libro a los jóvenes y a los simples, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Un hombre verdaderamente sabio sabe que no sabe todo lo que debe saber. Ese es un hombre sabio. Un hombre que sabe que no sabe todo lo que debe saber. Decía ese gran ministro de Dios del siglo pasado, Charles Spurgeon, que mientras más grande es la luz, más grandes son las tinieblas que la circundan. Mientras más sabio es un hombre, más conoce las cosas que aún no conoce. Así que mientras el ignorante sufre de presunción y se cree autosuficiente, el sabio mantiene en todo momento la actitud de ser enseñado, sabiendo que, como dice el mismo libro de Proverbios en el capítulo 12, versículo 1, que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Uno de los tópicos que se trata abundantemente en el libro de Proverbios es precisamente el de la simpleza, un mal que esta obra inspirada intenta remediar, proveyendo a sus lectores, sobre todo a los jóvenes, la sabiduría que traerá prudencia a sus vidas, esa sabiduría que les permitirá conducirse de tal manera que agraden a Dios y sean útiles a su propia generación. La semana pasada